Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. En este capítulo, Dios nos está mostrando una indicación que le estaba pidiendo a su pueblo. Y esa solicitud que le estaba haciendo, esa orden que le estaba dando al pueblo, era que todos los primogénitos debían ser consagrados para él. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, los primogénitos de los hombres y de los animales, porque todo le pertenecía a él, pero era una consagración que estaba haciendo específicamente de los primeros que nacían masculinos. Esto se hacía porque aseguraba varias cosas. Había una costumbre de que siempre se le consagraba a Dios los sembrados, todos los cultivos, los ganados, y esto se hacía porque, por un lado, mostraban honra a Dios, pero por otro lado, aseguraba buenas cosechas, pues gracias a que su pueblo se humillaba delante de él, Dios iba a bendecir todo aquello que era puesto bajo su cuidado o que era consagrado a su nombre. Por otro lado, cuando se consagraba el primogénito varón, recuerden que bajo la bendición de la primogenitura, que lo vimos hace varios capítulos, decíamos que ese primogénito, parte de esa bendición de primogenitura, incluía el hecho de convertirse en el líder espiritual de todo el clan familiar. Entonces, al consagrar los primogénitos de los hijos, se aseguraba una continuidad en esa autoridad espiritual sobre la familia. Podría ser que el papá muriera, pero entonces esa familia no iba a quedar a la deriva en la parte espiritual específicamente hablando. También esta práctica iba a recordar que esos primogénitos le pertenecían a Jehová, porque en algún momento habían sido librados de la muerte por la sangre de un cordero. Sin embargo, hoy en día todos podemos llegar a pertenecerle a cabalidad a Jehová a través de la sangre del cordero, es decir, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor. ¿Qué hay que hacer? Creer en Él, llamarlo como Padre y vivir según el ejemplo que nos ha dejado su Hijo. En los versículos del 3 al 12 vamos a ver entonces cómo Moisés sigue dando instrucciones al pueblo sobre todo esto que ya es la conformación en sí de una nación, cuando ya se reúnen varios pueblos, cuando muchas partes de los judíos que habían sido dispersos también y que vivían en otras zonas empiezan a sumarse al pueblo de Israel. Esto porque obviamente había corrido la noticia de que el pueblo de Dios había salido libre del dominio del faraón. Entonces ya se le consideraba la nación de Egipto. Ya no se hablaba solamente de la casa de Israel, es decir, los 12 hijos de Israel, sino que ya se hablaba de la nación de Israel. Entonces, dentro de estas observancias que Moisés hace para el pueblo, vamos a encontrar varias cosas. Cosas como no olvidar el día, ni el cómo, ni de dónde los había sacado Dios. Y Dios dice exactamente en qué tiempo se iba a hacer esto, y era en el mes de Abib, que recuerden que este mes se constituye entre la segunda mitad de marzo y la primera mitad de abril. Después les dice que, en pocas palabras, que no importa dónde estemos, celebremos ante Dios por nuestra libertad. ¿Cómo se aplicaría eso a nuestros días? Todos los días recordemos de dónde nos ha sacado Dios. Cada vez que Dios haga una proeza en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestro corazón, saquemos un tiempo para celebrar su presencia en nuestro corazón, para celebrar todas las grandes proezas que Dios ha hecho. Muchas veces la gente dice, ay, es que si yo hubiera vivido todo eso que vivió el pueblo de Israel, no, es que yo estaría maravillado. No, es que si yo hubiera presenciado cómo el mar se abría en dos, yo nunca hubiera murmurado contra Dios. Bueno, resulta que son historias maravillosas las que nos ilustra la Escritura, pero así de maravilloso es cuando tú permites que Dios empiece a orar en muchas áreas de tu vida. Así de increíble es cuando tú decides eliminar los ídolos de tu vida, entendiendo ídolos como una frase muy amplia que podríamos aplicar a tantas cosas, no simplemente en el aspecto religioso. Así de increíble es cuando tú reconoces y le dices a Dios, Señor, yo necesito
que tú me hagas libre de esta esclavitud que he manejado. Uno puede ser esclavo de muchas cosas, ¿saben? Uno puede ser esclavo de formas de pensamiento, uno puede ser esclavo de los temores, puede ser esclavo de un amor que nunca va a ser correspondido, puede ser esclavo del pasado, puede ser esclavo del rencor, falta de perdón en nuestro corazón. Hay muchas formas de esclavitud. La esclavitud moderna, la esclavitud del ser humano se puede manifestar de muchas maneras y hay un momento en la vida en el cual tiene que haber un quiebre, tiene que haber un alto en el camino, un borrón y cuenta nueva, un volver el cronómetro a ceros y volver a empezar, donde debemos decirle: Señor, sácame de esta tierra de esclavitud, dame una nueva oportunidad contigo. También en estas indicaciones que Moisés le está dando al pueblo de parte de Dios, vuelve y se especifica que no consuman levadura, lo cual era estricto durante la celebración de la Pascua. No era que definitivamente nunca jamás iban a comer un pan con levadura, simplemente se hace la especificación de que esto iba a ser completamente estricto durante la celebración de esta Pascua, la cual se establece como una celebración anual que debían hacer los hijos de Dios hasta el presente. También se dice nuevamente que se consagren los primogénitos. También en esta celebración iba a ser importante que se transmitiera de padres a hijos el por qué se estaba celebrando, cosa diferente en nuestras costumbres antioqueñas, colombianas o latinoamericanas, donde cuando se reúnen las familias y vienen, por ejemplo, los tíos, los abuelos, los miembros más adultos de las familias, se reúnen los pequeños, los niños, y empiezan: tío, cuéntenos esa historia de cuando a usted se le apareció la Llorona, y entonces los tíos, que de pronto nunca les ha pasado nada, se inventan las cosas y aluden a mitos y costumbres de los pueblos, y entonces los niños eran ahí con el ojo pelado, no sé si a ustedes les pasaría, a la luz de una fogata o a la luz de una vela cuando uno iba a las fincas y de pronto todavía no había acceso a la electricidad, y al final uno terminaba totalmente atemorizado y uno estaba contento de que la familia estaba reunida, uno estaba muy feliz de que estaban haciendo una comida especial, pero la verdad es que con ese comunicar de voz a voz, de una generación a otra, no se estaba glorificando a Dios, se estaba glorificando al mundo de las tinieblas. Y estas nuevas generaciones nacían con un recuerdo vivo, o crecían más bien con un recuerdo vivo de todo lo que iban a ser esas costumbres, mitos y leyendas de nuestros pueblos, pero nunca se sacaba un tiempo en el cual el tío, el abuelo, el papá de uno empezara a sentarse y: bueno, niños, siéntense que les voy a contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Independiente si se tenía o no conocimiento de todo este tema del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, de todo esto que hoy Dios sí nos permite tener un conocimiento amplio, pero siempre va a haber algo, un tema, siempre va a haber un motivo para exaltar a Dios, y sin embargo nuestros ancestros nunca sacaban ese tiempo. Siempre las reuniones se tornaban lúgubres en torno a los mitos, las leyendas, las apariciones, los espantos. Qué diferente hubiera sido que nuestras generaciones, por ejemplo, a un Pablo Escobar lo hubieran educado a la luz de la palabra, que a un Garavito hubiera existido alguien que en vez de contarle de espantos y brujas, le hubiera dicho de la importancia de honrar al Dios vivo. Imagínense ustedes, nosotros aún estamos a tiempo, esta generación está rodeada de oscuridad, pero también hay personas que tienen la luz del Omnipotente sobre sus vidas y que pueden iluminar el camino de muchos. Procure que usted sea uno de esos. Procure que cuando un niño se acerque a usted, cuando una persona se acerque a usted, algo de la luz de Dios ilumine el camino de esa persona. Tal vez sea la única oportunidad que esa persona tenga de encontrarse con el Dios vivo. Aprovéchela. Usted no sabe hasta cuándo Dios nos va a prestar el milagro de la vida. Sobre el aspecto médico de lo que sucede con las levaduras en nuestro organismo. Con esto quiero que ustedes se den cuenta que cada especificación que nos encontramos en la palabra de Dios después va a ser confirmada por la ciencia. Nos vamos a dar cuenta que esas exigencias que Dios hace no es porque sea muy cansón, no es porque sea un Dios mandón o un Dios aburrido, sino porque sobre todo es un Padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Dentro de ese querer lo mejor para nosotros
indudablemente va a estar el tema de la salud. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Resulta que esta decisión de Dios de dirigirlos por el camino más largo tenía múltiples bendiciones para el pueblo de Dios, o tenía varios propósitos. Uno de ellos, que si de pronto los guiaba por el camino de los filisteos, que era mucho más cercano para llegar a la tierra luego en Canaán, pues entonces iba a ser muy pequeño el trayecto. Si ellos, por ejemplo, se enfrentaban a una guerra, a un enfrentamiento, a algún problema con los filisteos, pues lo más fácil era decir, no, nos van a matar acá, más bien devolvámonos a lo que ya es conocido para nosotros, es decir, a Egipto y al yugo del faraón. Sería muy rápido, sería fácil, sería un terreno ya conocido para ellos, sería chévere para el faraón pues que llegaran un grupo de esclavos y le dijeran, no, mire faraón, lo que pasa es que pues como que nosotros nos equivocamos, entonces venimos nuevamente a rendirnos ante tu poderío. Eso Dios lo estaba evitando porque los estaba llevando tan lejos que si ellos tenían una confrontación y decidían volver, pues entonces ya iba a estar en peligro la vida de ellos, porque por el desierto no es lo mismo viajar con un grupo de personas que de una u otra forma se están brindando apoyo a viajar solo, porque estás por tu cuenta y lo más factible es que mueras, sobre todo cuando tu cultura es una cultura de esclavo, donde no estás acostumbrado al trasegar del desierto, donde de pronto no tienes digamos, la capacidad de leer las cartas de los cielos, es decir, las estrellas y guiarte por ellas, donde de pronto no tienes el conocimiento para encontrar agua en medio de las areniscas. Entonces lo más fiable es que pues vas a morir. Otro de los objetivos era que en Génesis 21 se nos narra que Abraham, antepasado de los israelitas, y Abimelech habían hecho un pacto de paz. Por lo tanto, Dios no podía quebrantar ese pacto que se había hecho. Otra de las cosas es que Israel no era un pueblo guerrero, por lo tanto no estaban preparados y no tenían el armamento necesario para una confrontación armada. Entonces esto bajo ningún motivo era una buena idea llevarlos a atravesar los terrenos de los filisteos y pues que de pronto se desatara una tremenda batalla en ese lugar. Además que uno diría, bueno, a ver, pero es que si el mismo Dios que los sacó de Egipto también puede librarlos de la mano de los filisteos. Claro, estamos completamente de acuerdo, pero emocionalmente no era el momento para que esto sucediera. Además, si se podía evitar un conflicto, pues lo más sabio es hacerlo. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.